1.094 millones de euros prevé el Gobierno de España invertir este año en Castilla y León. Las primeras cuentas de Pedro Sánchez destinan un 9% más de fondos a nuestra comunidad que las últimas de Mariano Rajoy. El proyecto de ley de presupuestos ha llegado hoy al Congreso. Los apoyos están aún en el aire, aunque en ellos se incluye un claro gesto hacia Cataluña. Hola, ¿cómo están? Los presupuestos que pueden o no escribir el final de esta legislatura están ya en el Congreso de los Diputados. Castilla y León es la quinta comunidad que más inversión recibirá de aprobarse y principalmente a través de Fomento. Eduardo Martínez, ¿qué proyectos se quieren impulsar? Destaca sobre todo la autovía del Duero con 74 millones de euros, la mayor parte en el trazado soriano. En ferrocarril la prioridad es el AVE a Galicia y también la llegada de la alta velocidad a Burgos y de la conexión con Asturias. Además hay 200 millones para la conservación de carreteras. Dice el ministro que el objetivo de esas cuentas del Ministerio de Fomento es revertir la caída de la inversión pública en infraestructuras. Supone una mayor inversión pública en infraestructuras que permita alargar el ciclo económico. Una inversión que corresponde al mantenimiento o creación, en su caso, de 285.000 puestos de trabajo. Para el PSOE de Castilla y León estos presupuestos se ponen al servicio de la gente, no como en los gobiernos de Rajoy, dice. Para el PP son una traición a Castilla y León. Se humilla a las personas de Castilla y León y se pacta con quienes no quieren apostar por el proyecto de España. Señor Mañueco, serénese. Los socialistas trabajamos al servicio de la gente de nuestra tierra, con un incremento de un 9%. Ya hay fecha para las oposiciones a maestro en Castilla y León. Se celebrarán el 22 de junio. Esta segunda gran convocatoria, con más de 1.000 plazas, pretende sobre todo consolidar el empleo entre el personal interino. Y en Málaga sigue la angustiosa búsqueda del pequeño Julen, más de 24 horas después de que cayera a un pozo. Los equipos de rescate han encontrado hoy evidencias de que está ahí, como una bolsa de chuches que llevaba consigo. Ahora barajan 3 opciones para rescatarlo: extraer tierra del pozo, hacer otro paralelo o excavar a cielo abierto en el lateral de esta montaña. Y esto que ven es una grandísima imprudencia, porque el hielo no tiene la misma consistencia en todas las zonas y nos podemos hundir. Aún así, hay quien no se ha resistido al ver el embalse del Pontón Alto en Segovia congelado. Y esta noche, como ven, volverá a ser fría. En Sanabria se rozarán los 7 grados bajo cero. Amaneceremos con nieblas en buena parte de la comunidad. Cuando levanten, las temperaturas serán más suaves que las de hoy. Tras varios amagos y con 3 meses de retraso, el proyecto de ley de presupuestos, el primero del Gobierno socialista, está ya por fin en el Congreso de los Diputados. La ministra de Hacienda ha registrado estas cuentas que destacan por el aumento de las partidas sociales para recuperar lo perdido con la crisis y por el incremento del gasto público para poder financiarlas. Cuentas que llegan rodeadas de incertidumbre. No están claros aún los apoyos que suman. Pues después de producirse esta imagen, poco a poco hemos ido conociendo esta mañana lo que de estos presupuestos se destina a Castilla y León. El gran dato son los más de 1.000 millones de euros que el Gobierno de España quiere invertir en nuestra comunidad y que son un 9% más de lo que presupuestó Mariano Rajoy en 2018. El grueso de estas inversiones las aglutina Fomento y Eduardo Martínez. La autovía del Duero será una de las beneficiadas. Contará con 74 millones de euros, buenas noches, de los que más de 57 serán para la parte soriana. Además, habrá 30 millones de euros para la A12 en la provincia de Burgos o 24 para la autovía Burgos-Aguilar. En ferrocarril, las mayores inversiones serán para la línea de AVE Madrid-Galicia y también para las líneas de alta velocidad a Burgos y Vitoria y la línea Venta de Baños Palencia-León-Asturias. Además, habrá 200 millones de euros para la conservación de carreteras. Dice el ministro de Fomento que el objetivo de
sus cuentas para este año es triple. Por un lado, atender a la mayoría social, beneficiar a esa mayoría social, atender sus necesidades y además contribuir a un crecimiento económico de España sostenible. La inversión prevista por Fomento Castilla y León tiene 908 millones. Aumenta en nuestra comunidad. Crece 55 millones con respecto al anterior. Esa inversión en gran parte irá destinada a carreteras. Por ejemplo, la autovía del Duero con un empujón de más de 74 millones de euros. 30 recibirá la A12 entre Ibeas y Burgos. 24 la 73 para el tramo Pedrosa-Bascones. Casi 21 millones para la 60, en su mayoría en Santas Martas. Y más de 16,5 para la 66 entre Benavente y Zamora. Para la circunvalación de Segovia, 14 millones. Son unos presupuestos que a nuestro juicio claramente se orientan a beneficiar a la mayoría social de este país. En cuanto al ferrocarril, más de 86 millones de euros, 26 para la alta velocidad Valladolid-Burgos-Vitoria y 17 para la línea Venta de Baños Palencia-León-Asturias. Se invertirán además casi 27 para electrificar Medina-Fuentes de Oñoro. Lo que estamos planteando es una reorientación de la política del Ministerio, hasta ahora muy concentrada, como saben, en alta velocidad, pero que ha supuesto también un colapso de toda la red convencional. Las cuentas del Estado prevén también 99,4 millones de euros para políticas relacionadas con el agua, casi 19 para el centro penitenciario de Soria y 5 para el almacenamiento temporal de Garoña. El primero en referirse a estas cuentas ha sido el presidente autonómico del PP. Con gran escepticismo, Fernández Mañueco ha dudado de que las infraestructuras vayan a avanzar y ha dicho que estos presupuestos suponen una humillación para Castilla y León. Ponen bien a las claras pues la traición a España, porque se humilla a las personas de Castilla y León y se pacta con quienes no quieren apostar por el proyecto de España. Y la secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León le responde que habla por hablar y dice que es una osadía que Fernández Mañueco se haya referido así a los presupuestos, porque en ese momento aún no se conocía su contenido. Ana Sánchez le echa en cara además al líder popular que mientras gobernaba Rajoy se antepusieran los intereses del partido a los de Castilla y León. ¿Va a salir el señor Mañueco a pedir disculpas? ¿Quién ha traicionado a quién? ¿Quién humilló a quién durante 7 años? Señor Mañueco, serénese. Los socialistas trabajamos al servicio de la gente de nuestra tierra, con un incremento de un 9% en las inversiones. Los detalles sobre la territorialización de los presupuestos los iremos conociendo en los próximos días, pero en líneas generales estos son unos presupuestos expansivos, con el mayor aumento del gasto público desde 2010 y con más fondos para las políticas sociales. Hay más dinero para dependencia, vivienda e inversiones. La Ley para la Memoria Histórica vuelve a tener consignación, 15 millones de euros. Hacienda cree que esto se podrá sostener con unos ingresos récord gracias a la mejora económica y a la subida y la creación de nuevos impuestos. El objetivo de las nuevas medidas fiscales es que no afecten a las clases medias y trabajadoras ni a los autónomos y pymes. Destacan el tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades para las grandes empresas, así como el aumento del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros. El 99,6% de los contribuyentes no va a tener ningún tipo de alteración, de modificación de su capacidad fiscal. Que el Gobierno ha suprimido el carácter temporal del impuesto sobre el patrimonio. El Gobierno destinará un total de 18.102 millones de euros al pago de prestaciones por desempleo este año, lo que representa un 4% más a pesar de disminuir el número de parados. Se recupera el subsidio a los mayores de 52 años. La principal fuente de ingreso que se aporta a la Seguridad Social son las cotizaciones sociales, que experimentan un 7,5% de incremento, 123.584 millones de euros. La inversión en educación crece un 5,9% hasta alcanzar los 2.722 millones de euros, la mayor cifra de los últimos 7 años. En concreto, 1.620 millones para el Sistema General de Becas, un 10,2% más. La partida en infraestructura sube un 18% en estos presupuestos que apuestan por una economía digital y por el retorno del talento científico, con una inversión de 357 millones en I+D+I. Cataluña es la comunidad que más dinero
recibirá seguida de Andalucía, Madrid y Valencia. Todas, excepto Madrid, ven incrementar su presupuesto considerablemente. A pesar de este guiño a Cataluña, el futuro de estos presupuestos sigue estando en el aire. Pueden quedar en papel mojado porque necesitan sumar, además de los votos de Unidos Podemos, los del PNV y los de los independentistas catalanes. La última exigencia de Carles Puigdemont a Sánchez es una mesa de diálogo. Una vez que han llegado, comienza el camino para que sean aprobados. Los grupos tienen hasta el 8 de febrero para presentar sus enmiendas a los presupuestos generales del Estado. 4 días después, el 12, la ministra de Hacienda los defenderá en el Pleno y el 13 se someterán a su primera votación, la de totalidad. De momento ese día solo tienen garantizados los votos del PSOE. Podemos exige incluir las medidas pactadas. Si no se cumple punto por punto el acuerdo presupuestario firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, no va a haber presupuestos generales del Estado. Necesitan también el sí del PNV. No lo tenemos decidido. Y el de los independentistas catalanes, que siguen reclamando cesiones imposibles a Moncloa a cambio. En cuanto al referéndum. Sí que son seguros los noes de PP y Ciudadanos. Creo que es letal para la economía española y creo que el pago de su alquiler en la Moncloa a sus socios populistas nos está saliendo demasiado caro. No puede ser que la economía de España esté en manos de Podemos. No necesitamos ahora una subida de impuestos, una subida de cuota de autónomos. Si superan la primera votación, los presupuestos se enfrentarán a otra a mediados de marzo, la de las enmiendas parciales. Y si se tramitan, le tocará el turno al Senado en abril, donde serán rechazados por la mayoría del PP. Pero volverían al Congreso para su aprobación definitiva porque puede levantar el veto de la otra Cámara. El Gobierno español no es el único que se encuentra sin apoyos ante una votación importante. Mañana, a estas horas, el Parlamento británico se estará pronunciando sobre el acuerdo del Brexit. Si, como todo apunta, lo rechaza, pondrá contra las cuerdas a Theresa May. Esta tarde, la primera ministra ha alertado de las consecuencias de no rubricar el pacto con Bruselas. Las consecuencias de votar en contra de este acuerdo mañana están claras. Sin acuerdo no tendremos periodo de transición, ninguna colaboración en seguridad, ninguna garantía para los ciudadanos británicos y ninguna certidumbre para empresas y trabajadores. De vuelta a España, el PP de Castilla y León tendrá 350 representantes en la Convención Nacional que comienza el viernes. El peso de la delegación de esta comunidad es uno de los datos que se ha analizado en esta primera reunión del comité de campaña esta tarde, en la sede autonómica. También se han repasado las líneas estratégicas de la campaña. Fernández Mañueco ha insistido en que el PP no renuncia a nada y que sale a ganar. Y Vox celebró ayer en Segovia un encuentro con el secretario general Javier Ortega Smith ante cerca de 500 simpatizantes, encuentro envuelto en polémica. Casi un centenar de personas se manifestaban en contra del ideario del partido de Santiago Abascal e incluso uno de los asistentes denunciaba al líder provincial de Vox, Nazario Merino, por una presunta agresión. En el mitin de Vox estuvo el diputado provincial del PP y alcalde de la localidad de Santa María, Jaime Pérez, quien ha tenido que aclarar hoy que fue a escuchar las propuestas y que no tiene pensado integrarse en esa formación política. El procurador del Común, Tomás Quintana, ha continuado hoy con su ronda de presentación en las instituciones de nuestra comunidad y lo ha hecho con una visita a la sede de la Junta de Castilla y León, a Presidencia. Allí se ha reunido con Juan Vicente Herrera, en el que ha sido el primer encuentro oficial entre ambos desde que Quintana accediera al cargo hace 4 meses. Ya me imagino, Exacto. Pero bueno, ha sido así y bien, ¿no? Porque me ha permitido también conocer. Y se va. El 22 de junio comienzan los exámenes para quienes aspiran, quienes se están preparando para hacerse con una plaza de maestro en Castilla y León. La fecha de esta segunda gran convocatoria se ha conocido hoy. La Consejería de Educación oferta más de 1000 plazas y se espera que se cubran todas, porque como novedad este año se podrá optar a las plazas reservadas para discapacidad si estas quedan vacantes. Los opositores al cuerpo de maestros optan este año a 1026 plazas. Educación primaria, inglés y educación infantil son las especialidades con más puestos ofertados.
que son 333 plazas que ya dejamos reservadas en la oferta del 2017 y 693 que hemos convocado en la oferta de empleo público del 18. Como el año pasado en las oposiciones de secundaria, puntuará más la experiencia, un 60%. Con esta convocatoria se reducirá la tasa de interinos del 11,5% al 8%. Son plazas que ya están creadas, que están vacantes y que están ocupadas ahora mismo por personal interino. Por primera vez, desde 2008, se podrán cubrir con el resto de aspirantes las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden vacantes. Venían quedando plazas vacantes porque no teníamos personas con discapacidad que superaran los procedimientos selectivos. De hecho, en el año 16, por ejemplo, quedaron 58 plazas vacantes. Esta fue también una de las causas por las que quedaron plazas sin cubrir en las últimas oposiciones de secundaria, aunque la mayoría de las vacantes lo fueron por falta de aprobados en matemáticas y física y química. En total, 270 plazas de secundaria que se reservarán para 2020. Y llega el segundo expediente de regulación de empleo para una empresa subcontratada en la central de Compostilla 2, en El Bierzo. Afectará a todos los trabajadores de esta compañía asignados a la central térmica de Cubillos del Sil. La empresa justifica la decisión en la nula carga de trabajo que tiene porque la térmica está inactiva. Y los 14 empleados más veteranos de Vestas han vuelto hoy a trabajar a las instalaciones de Villadangos del Páramo, en León. Ya no lo hacen para la multinacional danesa, sino que están remodelando las instalaciones de la antigua compañía para que la empresa que las compró, Network Steel, pueda empezar su actividad de producción de acero. En unas semanas la planta comenzará a funcionar y en 2 años se espera que esté a pleno rendimiento. Son los trabajadores de mayor edad, los mayores de 54 años han vuelto a entrar hoy a estas instalaciones que ya no pertenecen a Vestas desde el 1 de enero, aunque se mantenga su nombre en la fachada. Realizarán de momento labores de mantenimiento, limpieza y retirada de material. A la espera hay otros 300 trabajadores sin noticias todavía de la bolsa de empleo que se creó cuando se marchó Vestas. El sector fotovoltaico vuelve a lucir tras la eliminación del conocido como impuesto al sol y el derecho al autoconsumo compartido. Ha aumentado el número de empresas y de particulares que se animan a apostar por esta energía alternativa. Solo el año pasado se firmaron 1.500 megavatios entre productores y clientes. La política energética está acompañando al sector fotovoltaico. Estos últimos meses tenemos muchas más consultas, tanto de empresas, del sector agrícola, el sector ganadero, sector agroalimentario. El optimismo, marcado por el Real Decreto de octubre, se refleja en las grandes plantas fotovoltaicas y en las instalaciones de autoconsumo. Lo han notado en esta compañía. Se han eliminado los cargos y peajes, lo que se conocía como el impuesto al sol, se ha producido una simplificación tanto técnica como administrativa y se reconoce el derecho al autoconsumo compartido. Esto último aún no está regulado, pero ya se permite. La Unión Española Fotovoltaica cree que el apoyo a su sector debería mantenerse independientemente de quién gobierne. Entiendo que todos los partidos políticos, entre el que entre, debe de caminar en el sentido de poder favorecer esta transición. La fijación de las tasas de retribución para la producción de energía solar va a ayudar a que se hagan nuevas inversiones. Y podamos caminar hacia los 30 millones de euros de inversión que necesitamos para conseguir los objetivos fijados para la transición ecológica. Con la subasta del año pasado se están desarrollando 3,9 gigavatios de potencia a nivel nacional. Los representantes de la Coordinadora Pueblos Vivos de Zamora, que luchan contra la instalación de macrogranjas de porcino, anuncian que van a seguir exigiendo que los purines sean tratados de forma correcta y no vertidos en el campo. La Junta le recuerda que se trata de una actividad legal mientras no haya cambios en la normativa. La Coordinadora Pueblos Vivos de Zamora aúna a una decena de plataformas y asociaciones de distintas comarcas contrarias a la instalación de granjas industriales porcinas. Llevan meses manifestándose y pidiendo una norma que exija el tratamiento de los purines. La reunión con el delegado de la Junta no ha cambiado posturas. Entiende perfectamente nuestra preocupación, dice. Casi podría decir que comparte la realidad de lo que estamos denunciando, pero que como las normas admiten lo que admiten, pues tenemos que tragar por ellas y si no estamos conformes, pues que lo intentemos llevar hasta las Cortes. Así las cosas, seguirán con sus protestas. Se debe exigir a los partidos que se presenten
que hagan una declaración que allí van a impedir poner este tipo de macrogranjas. Tenemos que velar por nuestros propios intereses, por nuestra seguridad, y que el arma que tenemos es esa, el meter un voto, pero un voto inteligente. Desde 2017 se han presentado unas 70 solicitudes en la provincia de Zamora. 15 de estos proyectos están en fase de estudio para su aprobación. La coordinadora teme que el vertido de purines en los campos de cultivo en cantidades elevadas termine contaminando las tierras y las aguas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condena a la Junta a pagar las ayudas de la remolacha de la campaña 2011-2010. El Tribunal ha dictado ya 130 sentencias en las que da la razón a los productores de remolacha azucarera y tiene en trámite más de 300 recursos de agricultores con la misma reclamación. La Junta ya había anunciado que cumpliría con estos pagos. En total, 10 millones de euros pendientes a más de 5.000 agricultores. Más vídeos de tiroteos al aire en plena calle en un barrio de Valladolid. Hoy la cadena COPE ha sacado a la luz estas dos grabaciones en las que se ve a dos hombres disparando sus armas automáticas. Armas para las que no hay licencia más allá de casos muy restringidos y que en cualquier caso está prohibido usar de este modo. La policía ya ha identificado a estos dos nuevos pistoleros. La Guardia Civil de Palencia ha interpuesto 5 denuncias por irregularidades detectadas en la venta de artículos de pirotecnia. Es el balance de una campaña de inspección realizada durante las pasadas Navidades en 25 establecimientos dedicados a este sector. Y la Universidad de Valladolid, que ha sido víctima de un ciberataque. El viernes robaron datos personales alojados en la web del Servicio de Relaciones Internacionales. La Brigada de Delitos Informáticos investiga este ataque. La universidad dice que no ha causado daños, pero que deja en evidencia la vulnerabilidad de la institución. Una pelea tras una boda hace 2 años y medio ha llegado hoy a un juzgado de Valladolid. Las partes en cuestión habían pretendido un acuerdo para que nadie fuera a la cárcel, pero el Ministerio Fiscal no lo ha permitido al tratarse de lo que considera delitos de odio. La pelea se originó por las burlas de unos individuos hacia la novia y sus familiares de origen indio. Hoy nadie ha reconocido a los agresores. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 47 años después de que se atrincherara en las urgencias del Hospital Clínico de Salamanca en la tarde del sábado. El hombre, con numerosos antecedentes, portaba una navaja, varias ganzúas y 2 pinchos de fabricación artesana con los que amenazó de muerte a los vigilantes del complejo sanitario al encerrarse en uno de los boxes de urgencias. Según consta en su historial, ya había protagonizado varios altercados en el hospital. Ya ha sido puesto a disposición judicial. 4 nuevos jueces han jurado y tomado posesión de su cargo esta mañana ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 2 reforzarán los juzgados de familia de Burgos y Valladolid, los otros 2 cubrirán las vacantes en los juzgados de primera instancia de Ponferrada y de Astorga. Los 4 pertenecen a la promoción número 62 y fueron nombrados por el Consejo General del Poder Judicial el 5 de diciembre. Hay gente que entra joven, pero lo que no se ve es la formación que hay detrás. Entonces, llevamos un rodaje en cuanto a estudio, preparación, que es de muchos años. Entonces, pues claro, la formación está ahí. Lo único que falta es llevarlo a la práctica dentro del ámbito de los juzgados, y eso es lo que se consigue con las prácticas tuteladas y ahora ya dentro del desempeño de la función. La marcha de 3 médicas del Centro de Salud Los Cubos de Burgos se ha solventado provisionalmente con 2 facultativos sustitutos. Pero la indignación entre los pacientes continúa. Esta mañana se han concentrado, como ven, y han cortado la calle al tráfico en señal de protesta, porque los tiempos de espera se han multiplicado. La Junta de Personal califica la situación de un mero parche que ha dejado a un ambulatorio de la provincia sin consultas, a la espera de ver qué solución ofrece la Gerencia de Atención Primaria para mañana martes. Allí no hay médico, que han ido al consultorio
y que está solo la enfermera, que el médico que tenía que estar allí hoy, un médico que salía de una guardia de 24 horas de ayer y iba a cubrir Quintana Dueñas hoy, le han traído aquí a este centro de salud para parchear el asunto. Pero están buscando de día en día, para un día. Tenemos las agendas abiertas y no hay médicos. Y todos los pacientes haciendo cola y poniendo reclamaciones. Llamamiento de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo para convertir en multitudinaria la manifestación del 26 de enero en Valladolid. El Bierzo fletará autobuses buscando la solución a un sector en crisis, con profesionales saturados o consultas sin médicos, según dice la plataforma, que cita algunos ejemplos para demostrar la necesidad de implementar mejoras que redunden en la calidad del servicio. Y España vuelve a ser líder mundial en donación y trasplantes. Bate su propio récord y el año pasado cerró con 48 donantes de órganos por millón de habitantes. Castilla y León supera esa media, con 60 donantes por millón, un 43% más que en 2017. 6 donantes y casi 15 trasplantes cada día. 2018 cerró con 2.241 donantes de órganos que permitieron realizar 5.318 trasplantes. La tasa se eleva a 48 donantes por millón de población, la más alta del mundo. Somos los ciudadanos del mundo que más posibilidades tenemos de ser tratados y curados mediante un trasplante. Castilla y León es la séptima comunidad con mayor tasa de donantes, algo más de 60 por millón de habitantes, es un 43% más que el año anterior. La puesta en marcha de la donación en asistolia de manera muy prominente este año en la comunidad de Castilla y León, que efectivamente ha sido la que ha experimentado un incremento más sustancial y la verdad es que muy llamativo. La donación en asistolia se hace a partir de un fallecido por parada cardiorrespiratoria, así se hace ya 1 de cada 3 donaciones. Disminuyeron los trasplantes de hígado por la efectividad de los tratamientos para la hepatitis C y hubo récord histórico para el trasplante pulmonar y renal. 5 años de tratamiento con un trasplante renal supone un ahorro por paciente de 160.000 euros en comparación con la hemodiálisis. Sigue cambiando el perfil del donante. El joven fallecido en accidente de tráfico representa apenas el 4%, el 62% es muerte natural. España cumple 30 años de trasplantes, de los que 27 ha sido líder mundial. Y de momento no hay novedades. En Málaga los equipos de rescate siguen sacando arena del pozo al que cayó Julen, el niño de 2 años y medio. Intentan deshacer el tapón de tierra con el que se han encontrado a 73 metros de profundidad. Debajo podría estar el menor. Además van a excavar otro orificio paralelo para tratar de llegar hasta él. Los equipos de rescate podrían tardar más de 2 días en llegar hasta Julen. Lo primero es la profundidad, ver a qué profundidad se encuentra y luego ya después si está vivo o no. Han sacado 30 centímetros de tierra con la esperanza de que esté vivo debajo. Hasta ahora lo que hemos conseguido es perforar un poco el tapón que tenemos sobre los 70 metros. Van a entubar el pozo actual y van a excavar un túnel paralelo. Consiste en hacer un agujero suficientemente grande como para que se pueda trabajar con mucha más comodidad cerca, pero lo suficientemente lejano como para que todas las vibraciones que se hacen en su construcción no afecten al primer pozo y no tiren piedras. Los bomberos han encontrado un vaso y una bolsa de golosinas que podrían ser del niño. Se cayó por este orificio de 25 centímetros de diámetro. No había protección ni señales y la finca estaba sin vallar. Iba a una comida familiar con sus padres que en 2017 perdieron ya un hijo. Un hermano de Julen murió de un infarto a los 3 años. En la Guardia Civil busca en el mar, en Lanzarote, el cuerpo de Romina Celeste, la mujer de 25 años desaparecida desde Nochevieja. Su marido ya ha pasado a disposición judicial después de confesar que se deshizo del cuerpo. Admite que discutieron, pero niega haberla matado. Dice que arrojó el cadáver al agua porque tenía miedo y había consumido drogas. Casi 200 personas han sido detenidas por la policía en Murcia en el Campeonato Nacional de Peleas de Gallos, que en sí mismo es ilegal. Los agentes, incluso de cuerpos especializados, interrumpieron, como ven, el encuentro y rescataron a casi 100 gallos con vida. Otros 6 ya habían muerto. Los criadores
llegaron a drogarlos para que sean más violentos y a ponerles espolones metálicos para que sean más dañinos. También se han intervenido estos dispositivos y sustancias. Hasta 300.000 euros iban a repartirse en apuestas ilegales. Es el dinero que también ha requisado la policía. La superficie del embalse del Pontón Alto en Segovia está congelada. No es nada extraordinario en estas fechas, pero sí se convierte en un peligroso atractivo. Y lo decimos por esto, porque no faltan quienes caminan o patinan sobre el hielo sin pararse a pensar en los graves riesgos que corren. Protección Civil y el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso advierten que el hielo no tiene la misma consistencia en todas las zonas, que una caída provocaría hipotermia de graves consecuencias y que un rescate aquí sería complicadísimo. Espido Freire ha sido la encargada de clausurar en Ávila la actual edición del ciclo Literarios. La autora vasca ha afirmado que está muy relacionada con la ciudad de la muralla y más desde su obra centrada en Santa Teresa. Han pasado 20 años desde que ganara el Premio Planeta, algo que cambió su vida. Estos encuentros con el público, dice, la reconfortan. Frente a la agitación y frente a la necesidad constante de información, incluso de emoción, en lo que le suministramos a espectadores, oyentes o consumidores o lectores, la literatura lo que hace es frenar el pensamiento y frenar el tiempo. Detenemos el tiempo para que se convierta en algo sobre lo cual podemos pensar y en lo que podemos deleitarnos. Y hablando de libros, una de las 10 librerías más antiguas de toda España echa el cierre. Es Semuret, está en el centro de Zamora. La abrió en 1900 un profesor de instituto porque decía que en su ciudad era muy difícil comprar libros. Más de 100 años después, su nieto, que ha pasado toda la vida entre historias literarias, se jubila y no hay nadie que tome el relevo. Esta librería es Historia Viva de Zamora. Se fundaba en el año 1900. Mi abuelo, Jacinto González Justel, profesor en el Instituto Claudio Moyano, pues yo creo que era un buen comerciante, y viendo que se vendían los libros y que había dificultades, digo, coño, pues pongo yo una librería y mando a los libros a comprar allí los libros. Aproximadamente en 1900 se establece aquí en la librería religiosa. Un floreciente negocio que hizo que se ampliara a Sagasta, Santa Clara y hasta llegar al conocidísimo Bazar J. Con el paso de los años y la crisis del pequeño comercio, la librería, inicialmente conocida como La Religiosa, vuelve a su local de origen donde se asienta Luis González con Semuret. Ahora Luis, toda una institución en Zamora, se jubila, le dice adiós a toda una vida entre libros. Creo que seré capaz. Me lo estoy haciendo y diciendo todos los días, que fue una etapa que he disfrutado como nadie puede imaginar, pero que tengo que hacer otras cosas. Miles de anécdotas, cientos de miles de libros vendidos y ahora, sin relevo generacional, solo espera que alguien aparezca con ganas de seguir dedicando su vida a la lectura. Esta tarde se ha inaugurado en las Cortes de Castilla y León, en la sede, la 10ª exposición que acoge la institución en esta legislatura. Son las obras de Adolfo Alonso, poeta y pintor de Astorga, que reúnen un bestiario de criaturas fantásticas, trazadas en negro y remarcadas con carbón del Bierzo. Los mensajes laberínticos se unen a esas figuras que representan los mitos y las leyendas de la infancia del autor. El color también se convierte en protagonista y suma al trazo negro espacios en rojo, ocre o verde. Estarán en las Cortes hasta el 6 de febrero. Una rememoración del hombre sencillo que vivió en la tierra sencilla, que vivió en nuestras provincias y que culminó un mundo mágico. Y que además utiliza un material autóctono, un material que tiene muchas connotaciones también económicas, como él acaba de referir, y que es el carbón.
Y el Archivo General de Castilla y León, ubicado en Valladolid, acoge una exposición sobre la escritora salmantina Carmen Martín Gaite. Esta muestra repasa su vida a través de paneles y fotografías, pero también su obra. Enseña parte del archivo que custodia la Biblioteca Digital de Castilla y León, como manuscritos y cuadernos. La exposición va a recorrer todas las provincias de la comunidad a través del programa de exposiciones itinerantes de la Consejería de Cultura. Y rendimos así un sentido homenaje a la mujer que, a pesar de su reconocimiento público exitoso más allá de nuestras fronteras, nunca dejó de reivindicar sus vínculos con esta tierra, la que la vio nacer y de manera muy significativa con la ciudad de Salamanca, a la que en un breve y magnífico texto publicado al final de sus días identificó como la novia eterna. Y nos vamos a la carrera y es casi literal por lo que ya están viendo. Las 4 galgas de Castilla y León que corren en el Campeonato Nacional de Galgos han hecho pleno. Se han clasificado todas para cuartos de final. Este fin de semana, una vez superada la niebla, hemos visto unas carreras espectaculares. Más de 30.000 personas se han acercado a Nava del Rey. Nos vamos a despedir con algunas de las más llamativas. Podrán verlas todas en un programa especial el viernes a las 10:30. Ahora les dejamos con los deportes que trae Javier Mardones. Hasta mañana. Sobre el sueño, un día hasta los cabellos, ayer y mañana.